¿Qué tal ese? Bienvenido al Que Alegre. Ya, pasen a sentarse. Estamos empezando. Bienvenidos hermanos, qué gusto que podamos reunirnos y bien contentos de ver a nuevas caras en el grupo. Y por supuesto aquellos que no han podido venir por diferentes razones, pues qué alegre que puedan hacerlo cuando el Señor les permita, y por supuesto que cuando no, pues lo entendemos y apreciamos que puedan venir cuando puedan. Así que estamos estudiando la carta a los Hebreos y estamos en el capítulo 2. El martes pasado estudiamos del versículo 1 al 4 y esta noche vamos a estudiar del versículo 5 al 8. Estudiamos del 1 al 4 y les hablaba yo cómo es uno de los pasajes más controversiales de la carta a los Hebreos. Creo que hay varios pasajes controversiales, pero hay tres principalmente. En el capítulo 2, que es este, en el capítulo 6 y en el capítulo 10 hay algunos pasajes que han dado motivo a discusión y a veces división dentro de la cristiandad evangélica. Sin embargo, creo que pudimos ver la importancia de no descuidar el mensaje de la salvación, que es tan importante. Recuérdense que no podemos cuidar algo que no obramos nosotros, sino la obra uno, ¿verdad? Si usted puede cuidarlo, usted pudo hacerlo, entonces no es tan necesario ser salvo. Ser salvo implica el esfuerzo de alguien más en salvarnos, y en el contexto vimos de que se refiere al mensaje, porque hermanos, la cristiandad está descuidando el mensaje de la salvación. Estamos descuidando en un sentido muy amplio también la salvación, porque ya no hablamos de ella. Y como muy bien nos decía Carol ese día, hermanos, tan importante que en todos los mensajes hablemos de la obra salvadora del Señor, que le hablemos a nuestros hijos de la obra salvadora de nuestro Dios, que no se cansen nuestros líderes y pastores de hablar de la obra salvadora del Señor, de Jesús como nuestro Salvador. Yo creo que no debe pasar un día sin que nosotros cerremos nuestros ojos y le agradezcamos al Señor nuestra salvación, porque hermanos, no es una cosa fácil. Les decía yo como alusión de que es el único milagro que le costó verdaderamente a Dios, el único. Ninguna cosa le costó a Dios, si podemos hablar de esa manera, ¿verdad? La salvación sí le costó entregar su vida en favor de nosotros. Todo lo demás el Señor ha dicho, sea hecho y es hecho, sea sano y es sano, que se levante y se levanta, que descanse en paz, porque también la muerte, hermanos, es una bendición para los que somos creyentes, que descanse y venga a mi lado. Pero la salvación, el Señor vino a entregar su vida por nosotros. Y por supuesto, en ese sentido, no debemos descuidarlo. Así como decía, no descuidar el mensaje que dieron los profetas, el mensaje que tiene el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a descuidar nosotros este mensaje tan importante de salvar, que da salvación a todo aquel que cree? Y note que la salvación es a todo aquel que cree. No es una salvación a todo aquel que es miembro de tal o cual iglesia. Es salvación a todo aquel que cree en Jesús como el autor de esta salvación. Así que, siguiendo, este fue como un paréntesis. El versículo del 1 al 4 del capítulo 2 es como un paréntesis, porque de ahí sigue el escritor de Hebreos hablando sobre la superioridad del Hijo. Ya vimos que es superior a los profetas y al Antiguo Testamento, lo vimos, ¿verdad? También vimos que es superior a los ángeles.
Y ahora vamos a empezar la primera parte de que el Hijo es superior a Adán. Por supuesto, uno dice, claro que Dios es superior a toda su creación, pero hermanos, la humanidad, también el Verbo encarnado en la persona de Jesús, el Jesús humano, que también es humano 100%, es superior al mismo Adán, al cual Dios le dio tanto poder y dominio, el cual nosotros heredamos. Y me gustaría ver... Voy a tratar de hablar un poco más fuerte para los hermanos que están... Muy bien, gracias a los que dijeron ahí los mensajes. Espero que me oigan un poquito mejor. Muy bien. Así que hoy vamos a estudiar por el Hijo de Dios. El Verbo encarnado en Jesús de Nazaret, hermanos, es superior a Adán. Y aquí hay una serie de detalles que no debemos nosotros olvidar y dejar de lado. Y hoy nos van a hacer más sentido, hermanos, que hace unos 20, 30 años en donde parecía una locura algunas de las cosas que yo les voy a decir hoy, que yo sé que ya las oímos, yo sé que ya las hemos tenido que confrontar en un momento u otro, por lo menos las hemos oído en las redes sociales. Entonces, vamos a pedir al Señor que Él nos dirija en este estudio, así que oremos por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra y de que podamos aprender de ella. Gracias, Señor, porque tenemos a tu Hijo que es nuestra salvación y te ruego, Señor, que podamos conocerle cada día más y podamos serte de bendición. Sobre todo al ser bendición, al llevar el mensaje a otras personas que no te conocen y puedan también venir y honrarte a ti como el verdadero y único Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero de que mejore el audio. Perdonen, hermanos, si no me oyen. Estoy saliendo de la consulta y no pude ir a traer mis audífonos. Pero en un momento vamos a tratar de conectarnos. Muy bien. Vamos a ver el versículo 5. Y dice aquí porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y vamos a anotar aquí primero la primera parte, dice que no porque no sujetó. Y hermanos, seguimos hablando de la superioridad del Señor todavía a los ángeles, porque vean ustedes que está hablando del mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? Y dice que este mundo venidero no está sujeto a los ángeles. Parafraseándolo, porque en la forma que está escrito en castellano confunde un poco. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Podríamos decirlo que el mundo venidero no está sujeto a los ángeles. En otras palabras, hermanos, el mundo en el cual Cristo va a reinar, y lo vamos a ver en más detalle para que ustedes puedan ver de que estamos concluyendo algo que el mismo autor va a decir más adelante. Dice que ese mundo venidero no estará gobernado por los ángeles. No son ellos los que van a reinar en el mundo venidero. Les adelanto, el que va a reinar en el mundo venidero es Cristo y nosotros los que Él ha salvado.
Porque dice la Escritura que vamos a reinar juntamente con Cristo. Somos coherederos y vamos a reinar juntamente con Él. Por supuesto que viéndolo en el contexto total, hermanos, tenemos que entender de que el Señor va a hacer diferencia. Disculpen, hermanos, vamos a ver si logro que lo vea. Están descuidados. Bueno. Perdón, hermanos, espero que los de Facebook Live me puedan oír, si no, perdonen que hoy sí no me dio tiempo de ni ir a traer mis audífonos y ahora que me hicieron favor están descargados. Espero que ya me puedan escuchar, hermanos, si no, disculpen, no tengo más que pueda hacer. Entonces, les decía de que esto y se oía, ¿verdad? Ahora es raro que... Gracias, Eunice, te agradezco el comentario. Dice que ya se escucha. Muy bien. Entonces, nosotros creemos que se refiere precisamente al milenio. Así que los ángeles están destinados a servir, hermanos. Y muchos, cuando oyen la palabra servir, pensamos de una manera muy negativa. Se nos olvida que el primer servidor es Dios mismo, porque Él vino a servirnos, hermanos, de una gran salvación. Ahora, es muy diferente ser un siervo a ser un sirviente. El Señor no nos tiene como sirvientes en el sentido que solo aprovecha lo que podríamos hacer y nos desecha de todo lo demás. Nos tiene como siervos amados, en los cuales somos sus siervos, pero Él ha obrado en favor de nosotros de antemano y de una manera mucho más especial. Que no nos dé pena ser siervos, ser sirvientes. Aunque, hermanos, el Señor es tan bondadoso con nosotros que en el reino milenial vamos a ser reyes con Él, vamos a reinar con Él. La palabra aquí, que es la palabra que dice el mundo venidero y que todavía el escritor agrega para hacer énfasis acerca del cual estamos hablando. La palabra mundo venidero ahí es una palabra griega y espero pronunciarla bien, es la palabra oikumenen, que significa la venidera tierra habitada. La venidera tierra habitada. Va a haber una nueva tierra que va a venir y que va a estar habitada. Podemos ver esta misma expresión de la tierra habitada en Lucas 2.1. Y en Lucas 2.1 la vemos en el contexto del censo que hizo Roma en los tiempos en que el Señor estaba por nacer. Lucas 2.1 dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y ahí se refiere a que se contara toda la tierra habitada. Ese era el sentido. Y la palabra oikomenem habla de un futuro en el cual la tierra será habitada nuevamente. Nosotros creemos que se refiere al milenio, en el cual vamos a reinar con Cristo. Así que regresando a Hebreos, siempre en el capítulo 2 y versículo 2, ahora, dice, versículo 6, perdón. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo:
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y vamos a hacer una pausa ahí porque el escritor de Hebreos, hermanos, está citando el Salmo 8, del versículo 4 al 6. Y quiero que lo leamos ahí para que ustedes vean de dónde lo está citando. Y es importante de dónde lo está citando, hermanos, porque nos da la identidad de quién está hablando. Por favor, si vemos en Salmos 8, Salmo número 8, del 4 al 6, dice así: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hasta el 8, hermano. Y quería que leyeran todos para que ustedes vieran que aquí está hablando de Adán. Está hablando del primer hombre, y por supuesto que eso nos aplica a nosotros, porque la intención de Dios era dárselo a Adán para que todos los que descendemos de Adán tuviésemos esa bendición. Y vamos a ver algunos detalles. Dice la primera parte: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y aquí, hermanos, es una pregunta retórica, porque nos habla a decirnos qué valor tan especial tiene el hombre, hermanos, para que Dios tenga de él memoria. ¿Qué piensan ustedes? Hermanos, el valor del humano es insignificante. Nosotros como criaturas somos tan pequeños de que el mismo salmista dice: ¿por qué? ¿Por qué te acuerdas de él? Y por supuesto aquí la palabra acordarse significa tenerlo presente. ¿Por qué Dios tiene presente al hombre? Y por supuesto podríamos nosotros los cristianos hoy decir: bueno, valemos la sangre de Cristo y sí, ya tenemos un valor que Dios nos ha dado. Desde que Dios, hermanos, tiene presente al hombre, el hombre vale. El hombre vale. Y principalmente vale, hermanos, porque Dios le da ese valor. Hay cosas a las cuales nosotros no le daríamos mucho valor si no tienen cierta conexión con algo que lo hace valer. Les pongo algún ejemplo. Por ejemplo, hace un tiempo subastaron una guitarra. Resultó que era una guitarra de lo más sencillo, y que si la valoraron solo por la guitarra tal cual era, y no pasaba de $50, por el estado en el que estaba, por la madera con la que estaba hecha. Resulta que esa guitarra la había tocado un famoso guitarrista llamado John Lennon en sus inicios, cuando él empezaba a practicar, y encontraron que tenía hasta su nombre escrito en una de las orillitas con su puño y letra, y esa guitarra inmediatamente valía millones y se vendió por varios millones de dólares por quien la había tocado. Una guitarra que si alguien no sabe quién era ese señor y la mira, y esa cosa vieja que es, inmediatamente tenía un valor que nosotros aquí no podríamos pagarlo, ni juntando todas nuestras provisiones, tal vez. Y ese es un ejemplo malo, hermanos, porque John Lennon, pese a que es muy famoso y tal vez muy admirado por mucha gente,
no se compara a nuestro Dios. Así que, si Dios tiene presente al hombre, hermanos, su valor ya automáticamente es incalculable. Más que la guitarra de John Lennon. Su valor ya inmediatamente es incalculable. Y tenemos que tener esto en mente, hermanos, porque cada vez nosotros le estamos dando menos y menos valor al hombre. Todo lo que para Dios es presente, hermanos, y está presente en su corazón, para nosotros debe tener valor especial. Todavía agreguemos un poco de la segunda parte del versículo 6, que dice: o el Hijo del Hombre para que les visites. Y aquí, Hijo del Hombre se refiere a la descendencia del humano. Sigue hablando del humano, es una forma hebrea de hablar. Para que le visites. Ahora, la palabra le visites no significa que baja el Señor y tomamos café con Él, y como visitamos ahora y vamos a comer un delicioso postre allá en la casa o algo así. Aquí la palabra le visites es la palabra que significa que te ocupes de Él. No solo estamos presentes en el corazón de Dios, y con corazón me refiero a su mente. Estamos presentes en el pensamiento de Dios, sino que Dios se ocupa, hermanos, del hombre. Se ocupa del hombre. Hermanos, si algo es importante para Dios, lo debe ser para nosotros que amamos a Dios. Así que la humanidad es importante para nosotros. Y ahí podríamos poner todo lo que es importante para Dios. Todo lo que está en el corazón de Dios. La iglesia, hermanos, dice que Cristo la ganó con su sangre. Es importante para Dios. Como a veces nosotros hablamos mal de la iglesia. Y me refiero con iglesia al cuerpo de creyentes. Hablemos, a veces decimos de la iglesia: yo no voy porque la iglesia y ahí los hermanos y ya no quiero y me caen mal y cuidado, está usted hablando de una institución que para Cristo es especial. Cuando en la iglesia a usted le dicen: hermano, participe, no tengo tiempo. Cuidado, está hablando usted algo que para Dios es especial. Cristo dio su sangre por la iglesia. Y usted se atreve a decir: para eso no tengo tiempo, mire, estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy muy cansado, mire, es mi único día de descanso, y usted todavía quiere que yo me ocupe en la iglesia. Yo no vaya si no quiere. ¿Yo qué le voy a decir? No vaya a la iglesia, hermano, no quiere, no vaya. Solo déjeme decirle: usted está despreciando algo por lo que Cristo dio su vida. Usted dice: no voy, no vaya. Amigos que me oyen ahí, si usted no quiere ir, no vaya, no se congregue, no vaya a ver ese cuerpo de gente aburrida y cae mal por la que Cristo murió y ama. Pero usted no quiere. Está cansado y todo, está cansado. No se congreguen, no tengan. Y así podríamos poner muchas cosas que son importantes para nuestro Dios. Israel es importante para Dios, hermano. Dice que es su pueblo amado. Dice en Jeremías 31 que el día que deje de haber sol y deje de haber luna y haya estaciones, dice que ese día dejará de ser Israel su pueblo entre las naciones para siempre. Los judíos ya nos tienen casa. ¿Y qué? Pues no. Usted no le tiene ningún valor al pueblo de Israel, hermano. Pero Dios lo sabe. Y Dios los quiere salvar también. No estoy diciendo que Israel es salvo sin Cristo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Israel es especial para Dios, porque lo es. Y a la fecha, hermanos,
estamos viendo un renacer importante en el pueblo de Dios. Muchos judíos están viniendo al conocimiento de Dios. Se cree que ya hay un 1% de judíos creyentes. 1% de ustedes. Tristemente, pero oremos, hermano, para que más judíos vengan al conocimiento del Mesías, de su Mesías. Es inmerecido, hermanos. Es inmerecido. El humano, hermanos, es tan importante para Dios, que mandó a su Hijo para que muriera por toda la humanidad. No murió solo por judíos y solo por unos cuantos, murió por todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dice que amó solo a uno, amó a toda la humanidad y dio a su Hijo para que toda la humanidad tenga la posibilidad de ser salva. Tengo unas conclusiones al respecto que las vamos a ver al final. Dice el 7, hablando todavía de Adán, y por supuesto aquí hay cosas que nos aplican a nosotros. Le hiciste un poco menor que los ángeles, y eso, hermanos, ya lo habíamos visto, que en naturaleza, en su esencia, los ángeles son superiores a nosotros. Tenía yo algunos ejemplos para que veamos rápido, tal vez veamos unos dos para no atrasarnos. Podríamos ver en Judas, versículo 8, para que veamos a dónde llegan algunos humanos a olvidárseles que somos un poco inferior a los ángeles. Dice el 8. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí está hablando Judas de ángeles, y él le llama a los ángeles potestades superiores. Tal vez solo citarles, porque yo sé que ustedes han oído las historias y saben que está, para no atrasarnos más en algunas cosas que quiero que veamos, pero ¿se recuerdan ustedes que las mujeres, cuando fueron al sepulcro a ver ahí, dice que estaban esperando quienes le ayudaban a mover la piedra? Sin embargo, fue un solo ángel el que la movió, para que ustedes vean la fortaleza de un ángel comparado con nosotros. Los ángeles son poderosos y son superiores también, hermanos, porque ellos son seres espirituales en esencia. Nosotros necesitamos de nuestro cuerpo, aunque somos espíritus, necesitamos de nuestro cuerpo para poder estar acá. Los ángeles no necesitan de cuerpo. Es otra fortaleza más que ellos tienen sobre nosotros. Por eso, hermanos, dice que ellos pueden tener emociones, pero no sensaciones como no tienen cuerpo, las que nos da directamente los cuerpos receptores, ¿verdad? Como el tacto, aunque Dios les permite que ellos puedan tomar a veces la forma corporal, dependiendo de si, porque movieron una piedra. Así que somos menores a los ángeles, aunque nosotros querramos decir lo contrario. Y ya vimos en otro pasaje de que sí somos superiores. Y dice, le coronaste de gloria y de honra. Le coronaste, hermano. Porque nosotros, aunque estamos sujetos a la materia y somos débiles, aquí dice, le coronaste. La palabra le coronaste, deberíamos de entender mejor el le como pero. En griego este le podría traducirse de mejor manera pero. Así que podríamos leer de esta manera: le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra.
Y hermanos, qué más gloria y más honra que nosotros podemos decir que Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús no murió por los ángeles, no murió por las potestades superiores. Cristo Jesús, hermanos, murió por nosotros, por los humanos. Y al coronarle de gloria y de honra, dice que le puso sobre las obras de sus manos. Y se recuerdan ustedes en el huerto del Edén cómo toda la creación Dios la trajo a Adán para que él señorara, dice que señoreara sobre los peces, sobre los animales, señoreara sobre las plantas, y se las dio para que fueran su alimento. Y lo hizo tan superior que le dio a Adán el privilegio de nombrarlos. Y eso lo hemos aprendido de muchas maneras. El hermano pastor nos ha hablado cómo el nombrar algo denota la autoridad. Por eso, aunque Dios permitió que Adán le pusiera el nombre a Eva, podemos ver en Génesis 5 que Dios le puso el nombre a Eva por encima del de Adán. ¿Y se recuerdan cuál es el nombre de Eva que Dios le puso? Adán. Dice que a Adán y Eva Dios les llamó Adán, los dos, que significa humanos. El nombre Dios nos lo dio a nosotros. De tal manera, hermanos y hermanas que me oyen, es cierto que Dios puso al varón sobre la mujer en autoridad, sin embargo, no sobre la autoridad de Dios. Si su esposo, hermanas, o su papá, hermanas y niños, ahí también nos aplica a los niños y a los hijos, nos pide que hagamos algo que va en contra de Dios, tenemos toda la libertad de negarnos. Y el esposo no puede decir: es que yo soy la cabeza del hogar y te digo que mientas en esto, hagas esto, otro. La esposa con toda autoridad puede decir: pero yo obedezco finalmente a Dios, por encima de ti, por encima de mi papá y por encima del gobierno, porque también Dios dice de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y ahí el contexto es gobierno. Aunque el gobierno me amenace de cárcel o de muerte, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso le pusiste sobre toda la obra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Es el 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Oigan, hermanos, toda la creación está sujeta a Adán y por consiguiente a nosotros. Toda, hermanos. Y esto es clave en el día de hoy, tristemente hay que hablarlo así. Lo vamos a ver. Pero hay una tragedia. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque Dios nos puso con autoridad sobre todo, dice que todavía las cosas no nos son sujetas. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado. El pecado, hermanos. Veamos algunos pasajes. Vamos a ver uno. Romanos 8:21. Romanos 8:21 dice así. Romanos 8:21. Y vamos a leer hasta el 25. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Hasta la creación, hermanos, está en esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, hermanos, está en esclavitud de corrupción porque el humano, hermanos, está esclavizado al pecado. Por eso, hermanos, todo lo que el humano hace está viciado por el pecado. Y por eso es de que la creación, hermanos, está sujeta
también a la corrupción. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque, como dice acá, ya tenemos el Espíritu y ya somos salvos, tristemente todavía estamos bajo la influencia del pecado. Todavía. Por eso queremos la redención de nuestro cuerpo, porque nosotros ya somos salvos y nuestro cuerpo interior ya es incluso perfecto y sin mancha, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo todavía tiene que ser, como lo dice acá, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo todavía está atado al pecado. Por más que somos creyentes, todavía, hermanos, estamos sujetos a mentiras, a pasiones carnales, con las cuales batallamos. Por eso los cristianos gemimos. Cuando caemos en alguna tentación, gemimos: Dios mío, todavía te ofendo con esta carne que me tiene todavía atado a corrupción. Y por eso gemimos ante nuestro Dios. Señor, queremos que nuestro cuerpo sea ya liberado de esta corrupción. Y por eso dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En otras palabras, muchos podrían decir que no se ve que nosotros ya somos redimidos, porque todavía nos ven con fallas. Pero esa es la esperanza que nosotros predicamos, que algún día seremos transformados a la imagen de nuestro Dios. Nunca me imaginé yo, hermanos, que llegaríamos nosotros a ver lo que estamos viendo hoy y a tener que decir cosas como las que decimos hoy, hermanos. Por ejemplo, el tener que decir que el hombre es importante. Pero ¿pueden ustedes creer, hermanos, que en esta época la eutanasia está siendo casi que forzada e impuesta en muchas sociedades que se hacen llamar de primer mundo, en donde la eutanasia ya empieza a ser la principal forma de tratamiento? Ya se está empezando a decir de que, mire usted, a lo mejor no le parece que sería mejor ya se nos va. Y miren, hermanos, se nos parece broma, pero eso ya está pasando en países como Canadá, en donde cuando usted tiene una enfermedad seria, ya eso es parte del protocolo que los médicos tienen que decir. Nunca pensé yo que íbamos a ver nosotros la época en donde mucha de la humanidad le da más valor a los animales que a los humanos, a las plantas, a los cactus, a los animales. Yo vi en una presentación, hermanos, que una persona atacar a otra porque lo vio pescando en un río. Yo no podía creer que fuera cierto. Era cierto. La persona atacó al que estaba pescando y le dijo que por favor lo dejara de hacer, porque estaba lastimando a una persona que tenía el nivel intelectual y la sensorial de un bebé de 5 meses, porque eso es lo que se calcula que es el desarrollo cerebral de un pez, parecido al del humano de 5 meses. Cosa tan terrible, hermanos. Y se fue a los golpes con esta persona para defender al pez. Sin embargo, más adelante le preguntaron y esta persona está a favor del aborto.
Hermanos, increíblemente no pensé yo de que toda esta revelación, fíjense que cuando yo oía a mis pastores hablar de que Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó, y decía, vean hermano, es que los hizo solo mujer y hombre, y vean cómo Dios fue tan especial en dejarlo claro. Decía, ¿y cuál es la duda ahí? ¿Cuál es la duda? Se resulta que siempre sí hay duda. Sí hay duda para muchos hoy. Y muchos hasta que dicen ser cristianos cuando nacen sus hijos, pero son famosos y dicen, bueno, mi hijo no sabemos, mejor le decimos hije porque no sabemos si va a ser hombre o mujer. Y no vieron el sexo, no vieron si era hombrecito o si era nena. No lo vimos, porque aunque viéramos el órgano genital, no sabemos si él o ella va a decidir ser nena o nene, o intermedio, o fluido, o... Qué confusión, hermano. El valor del hombre. En algunos países no se le permite a los niños votar, porque no pueden decidir si tal candidato de verdad vale la pena o no. Tiene que tener mayoría de edad. No se le permite que compre bebidas alcohólicas o drogas, pero sí se le permite que decide cambiar sexo si él quiere. Tampoco se puede, pero le cambian la apariencia. Qué triste, hermanos, que estamos viendo ese tiempo. Ahora uno entiende por qué Dios hace tanto énfasis en estas cosas que uno dice, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué darle tanto énfasis al amor que Dios le tiene al humano, hermano? Porque aunque un humano sea malo, sigue valiendo más que un perro bueno. Hay perros buenos, sí. Hay perros que entrenados, hermanos, hacen cosas que muchos humanos no hacen, que es salvar vidas. Muchos perros hacen unas cosas, hermanos, increíbles. Y ahora le damos a nuestros perros, hermanos, yo soy amante de los perros, yo amo a los perros, pero no por encima de un humano. Y esos adjetivos que ahora usamos, yo tengo un perrijo. ¿Perrijo? ¿Qué es eso? Sí, ¿verdad? A veces le decimos mijo al chucho. Nuestros perros los debemos querer, hermanos. Y miren, Dios no está, hermanos, en contra que amemos a los animalitos. Les voy a poner 2 ejemplos. Veamos en Deuteronomio 22. Porque una vez hablé de esto y me dijeron de que el Dios de la Biblia odiaba a los animales. Eso no es cierto. Deuteronomio 22, 4. Deuteronomio 22, 4 dice, y aquí hay unos ejemplos. En el 4 dice, si vieres al asno de tu hermano, y ojo, el asno que pertenece a tu hermano, oye, no está diciendo que tu hermano sea asno. Si vieras el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Y aquí, hermanos, en primer lugar, es porque pertenece al hermano. Pero también, hermanos, en segundo lugar es el cuidado al rescate del animalito. También está viendo la Biblia por el cuidado del animalito. Bueno, si tienen dudas, veamos al 6. Bueno, si quieren lean el 5 en casa, es importante, pero el 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Vean, hermanos, en algunas culturas no matan a animales hembras, sobre todo si están cargadas o si tienen cría, y lo hacen porque es lógico que es una forma de cuidar a la naturaleza. Pues la Biblia lo manda, ni siquiera es
Y este polluelo aquí, si lo encontrares en el campo, no es porque pertenezca a tu hermano, es porque es una forma de proteger a la creación también. Ahora, si tú quieres quedarte con los polluelos, quédatelos, porque también, hermanos, Dios quiere que el humano también se beneficie de la creación, porque la dejó para nosotros, para nuestro uso sabio, prudente y humano como este. Veamos en el capítulo 25, versículo 4, siempre de Deuteronomio. 25:4 dice: no pondrás bozal al buey que cuando trillare. Y aquí es un ejemplo, hermanos, del cuidado que debemos tener con los animales que nos dan algún tipo de servicio. ¿Qué servicio nos dan los animales? En este caso, el buey que trillare, hermanos, es un buey que va al trabajo con su amo. Habían tres formas básicas de cómo trillaban el trigo. Y una era zarandeando, golpeaban. Trillar es desprender el grano de su matita, ¿verdad? Lo golpeaban, hacían ramos, ¿verdad? Y los golpeaban hasta que... Otros le ponían un peso a los bueyes y ponían a los bueyes a correr ahí y iban desprendiendo el grano al estar pasando sobre... Y eso lo hacían en la era, o sea, ahí en el mero terreno, por eso llevaban a los bueyes. Y ese es el ejemplo que usa la Biblia. Otro se lo ponían sobre piedra o se lo ponían sobre un material en el cual a mano o también con animales lo pasaban para desprender el grano. No lo molían, porque aquí no era para moler, sino para desprender el trigo del ramo, ¿verdad? Del tamo, perdón. Entonces, la enseñanza, hermanos, es de que si usted se beneficia de algún animalito, aquí no les pongas bozal. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí, ¿qué creen ustedes que hacía el buey si estaba ahí? Comer. Algunos los ponían a trabajar, pero no los dejaban comer. Y Dios dice: hasta el animalito es digno de que tú lo alimentes, más si te da algún beneficio. Y esto es un ejemplo. No está diciendo estrictamente eso, sino el ejemplo es: usted se beneficia de sus perros, porque usted es ovejero y sus perros van y traen a las ovejas, aliméntelos, ellos están dándole. Resulta que tu perro, el beneficio que te da es la compañía. Para los que somos hijos únicos, los perros fueron compañía de uno chiquito, ¿verdad? Ahí andaba perro. ¿Cómo no lo va uno a alimentar? O si está enfermo, darle cuidado para que se recupere. Ese es el mensaje del Dios de Israel, hermanos. El cuidado a los animales. Debemos cuidar a los animales. Más si nos da algún beneficio. ¿Qué beneficio nos dan unos canarios ahí? Tener canarios en jaula, a mí me da tristeza, pero te alegra la casa, ¿verdad? Con su canto. ¿Cómo no le vas a dar su alpiste? Les digo esto porque cuando les digo yo de que el humano tiene un valor superior a los animales, no estoy diciendo que el animal no tenga ningún valor, porque eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. El Dios de la creación, el que hizo la creación, tiene cuidado hasta de las aves, y eso lo dijo Jesús mismo, para citar el último ejemplo. Si Dios tiene cuidado de las aves, de las plantas, ¿cómo no va a tener de nosotros? Y ahí el ejemplo es: ¿cómo no de ustedes, que valen más? Hermanos, aunque su perro sea un perro bueno y de mucha utilidad, no vale más que un humano malo. No vale más que un humano malo. El humano vale la sangre de Cristo, aunque ese humano no la quiera recibir. Cristo murió hasta por ese que a usted le cae mal.
Cristo murió por Hitler, hermano. Y como dice mi querido tío, papá de Juan Antonio, ay, ojalá este no haya conocido al Señor, dice. Pero hermanos, si en su lecho de muerte ahí este villano reconoció su pecado y creyó en Jesús, hermanos, ese es salvo. Y qué duro, ¿verdad? Uno quisiera que... Pero así es. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, de que hay una parte que, y esto es para terminar porque va a dar pie a nuestro próximo estudio? La profecía que se habló en Génesis, en donde dice que la simiente de la mujer, dice que la simiente va a herir a Satanás en la cabeza y Satanás va a herirle el carcañal. Los teólogos le llaman a eso el protoevangelio, porque ahí está en la primera mención a cómo Jesús iba a salvarnos y el principio de la buena noticia de que Jesús iba a vencer, hermanos. Iba a vencer y venció en la cruz. Porque en la cruz del Calvario, hermanos, Satanás creyó haber derrotado a Jesús. Y no se imaginaba él que Jesús con su muerte lo derrotaba a él. Y Cristo venció a la muerte resucitando al tercer día. Así que, hermanos, Jesús es superior a Adán porque él va a remediar ese problema del pecado, y lo vamos a ver en nuestro próximo estudio cuando veamos del versículo 9 en adelante y veamos cómo Jesús es el que obra la forma en la que nosotros podemos reinar con él en el reino milenial. Yo los invito a que no se lo pierdan. Espero que hoy nos haya quedado, hermanos, algunos conceptos importantes. El primero, el Hijo de Dios, hermanos, como Dios es superior a todo, porque es Dios, pero como humano también, hermanos, es superior a la ley, es superior a los profetas, es superior a los ángeles y es superior a Adán. Lo que es importante para Dios, hermanos, debería de ser para nosotros. No seamos arrogantes en creer lo contrario. No sea usted arrogante en despreciar lo más importante. Estábamos hablando con unos pastores la tristeza que tienen ahora los pastores de que ya no hay gente que quiera estudiar la Biblia para dedicarse al ministerio. Ya no hay. Y los poquitos que están yendo a los seminarios y a los institutos bíblicos, tristemente también están saliendo a quedarse sin trabajo porque las iglesias ya no están creciendo. Las iglesias están quedando menos. A nivel de denominaciones, yo he oído que ahora el número de iglesias que se están cerrando, se están uniendo a otras, es más alto de que las que se están multiplicando. En Guatemala, en países de primer mundo, ya el índice de iglesias que se están cerrando ya sobrepasa. Estaba hablando con unos hermanos de Canadá y me contaban de que ahora las iglesias las están comprando grupos musulmanes en Canadá, porque ellos sí están creciendo a pasos agigantados en países como Canadá y Estados Unidos, y no se diga Europa. Y están creciendo, y nuestros hijos ya no quieren, ya ni consideran. Antes llegaban a las iglesias, pero ¿a quiénes les gustaría ser pastor?
Ahora, nadie. Ya dejaron de hacer esa pregunta porque ya da hasta tristeza ver que ningún niño o joven le dice. Y ahora se están preguntando, ¿quiénes quieren ser en la directiva o estar en los ancianos o diáconos? Muy pocos. Lo que vale para Dios, hermanos, para los cristianos debe valer. Y que este mensaje no sea pesimista, sino sea una inyeccioncita de que ustedes digan allá en casa, yo, vamos a trabajar. Y si es cierto, estoy ocupado, y si es cierto, estoy cansado, pero algo voy a darle yo al Señor ahí en la iglesia. Mi granito de arena voy a ir a poner. Y si tal vez no puedo ser el pastor de la iglesia porque tienen uno bueno, gracias a Dios, voy a estar a la par de él. Voy a estar en la directiva, voy a ser diácono. Dice, haz obra de misionero, esfuérzate. Ojalá, hermanos, ojalá. Lo que ama a Dios, amémoslo nosotros. Amén. Muy bien, vamos a dar los saludos. Nos dejaron algún mensajito hoy. Me vuelvo a disculpar por los minutos en los que no me oyeron. Gracias, Domingo Cedillo, por tus palabras. Muchas gracias. Qué alegre tu comentario. Dios te bendiga, Domingo Cedillo. También a mi madre, Lolirut Herrera Castillo, saludos. A Vilma, también Dios te bendiga, Vilma. Qué gusto verte sintonizando. También a la hermana Estelita Zeto. Dios te bendiga, Estelita. Francisco Cava. Dios te bendiga, Francisco, hasta Ilón. También a hermana Patti Cabria de Herrera. Gracias por los saludos. Gracias por el quesito. Hermana Feli Botón, Dios la bendiga, hermana Feli. También saludos a Mateo Nunal. Dios les bendiga. Marlen López, también Dios te bendiga. Bruce, Dios te bendiga, Bruce, qué gusto verte conectado. Saludos a tus hermanos y cuñados, también a Feli Botón. Rosalinda Raimundo, saludos Rosalinda, mi tía Mercedes. También a hermana Linet Méndez, Dios la bendiga. Marfelita Esfelí, saludos Marfelita. También a Michi Alfaro. Hermana Cindy, a ver cuándo la tenemos de vuelta, Dios la bendiga. A mi tía Sarita Herrera también. Eunice Castillo, Dios te bendiga. Eunice. Jacobo Gil. Pues Jacobo, qué gusto verte conectado, Dios te bendiga. Saludos a tu mamá, a ver cuándo nos visitas. A la doctora Brenda Cabrera también, presente en las dos. Presente aquí, presente también en el Face. Magda Viatoro, ¿qué tal, Magda? Qué gusto verte. Dios te bendiga, tenía rato de no verte, Dios te bendiga, Magdita. También a Loli Ruth Herrera Castillo, ya la saludé. Kim Egeram, Dios te bendiga, Kim. Magda Santiago, saludos también a Norma. Tía Norma, Dios la bendiga, tía Norma. A don Armando Jiménez Aguilar, también Dios lo bendiga, don Armando. Gracias por sus servicios también. A Nancy Ramírez, aquí está tu esposo, Dios te bendiga. No tengas pena, no se fue a otro lado, ¿oíste? Aquí está. También a hermana Elizabeth Coto, Dios te bendiga. Y a Manuela León, Manuelita, Dios te bendiga. Saludos a todos en casa, a los hermanos allá en Canillá, también en San Andrés. Que el Señor les bendiga, muy buenas noches, nos vemos el próximo martes si el Señor lo permite.